Hola, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estarme acompañando en una transmisión más para que podamos seguir creciendo juntos en la palabra del Señor. Quiero tomar un momento para agradecer a todos aquellos que me han contactado, agradeciendo por estos videos y dándome palabras de ánimo para seguir adelante. Muchísimas gracias, la verdad. Y quiero tomar un momento especial también para saludar a mis hermanos de General Bedia, allá en el Chaco, Argentina, donde han estado siguiendo las transmisiones. Pastor Callejas, Dios le bendiga. Espero que el Señor me permita un día poder volver a estar con ustedes por allá en persona. Y también, asimismo, quisiera saludar y agradecer a los hermanos de Radio Primer Amor en Los Ángeles, California, quienes también están transmitiendo estos mensajes. Que Dios les bendiga, sigamos creciendo juntos en el Señor. Mis amigos en Chicago, mi familia y amigos en mi amada Guatemala, muchísimas gracias. Sigamos orando y sigamos creciendo juntos en la palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de tener estos medios, Señor, para poder aprender de ti, para poder crecer en tu palabra y luego poder practicarlo en nuestras vidas diarias. Te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, no sea sabiduría humana, sino sea revelación de tu Espíritu Santo la que nos hable y transforme nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las 2 semanas anteriores hemos estado hablando de la vida de Gedeón y hoy vamos a continuar con un versículo más de la vida de Gedeón. Pero la primera semana estábamos viendo que Dios llamó a Gedeón en medio de una crisis. Y cuando Gedeón estaba preguntándose, si Dios está con nosotros, ¿por qué todo esto nos pasa? Dios mismo llegó a hablar con él. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Dios le estaba hablando y Gedeón ni siquiera se había dado cuenta que era Dios quien lo estaba llamando en ese momento. Y dijimos, quizás en medio de esta crisis mundial que se está llevando a cabo, Dios te esté hablando a ti y te esté haciendo un llamado. Pon tus oídos atentos a lo que el Señor tiene para decirte, porque la crisis es una muy buena oportunidad para que Dios te haga un llamado. Luego la semana pasada estábamos hablando de cuál fue la primera misión de Gedeón. Y como la misión más famosa de él es liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas con 300 hombres, a veces nos olvidamos que Dios le encomendó una misión antes de eso. Justo después del llamado, antes de comisionarlo para ir con esos 300 hombres, Dios le ordena a Gedeón, ve a la casa de tu padre y derriba los altares paganos que él tiene allí y construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Y nos dábamos cuenta entonces que antes de poder ser utilizados por Dios, Dios quiere que derribemos altares que pueda haber en nuestros corazones y que estén impidiendo el mover de Dios en nuestras vidas. Pero no solo es derribar los altares, sino es construir un altar apropiado para el Señor nuestro Dios. Cuando estamos en esa relación correcta con Él, cuando tenemos el altar apropiado para Él en nuestras vidas y corazones, entonces es cuando estamos preparados para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a ir a otro versículo. Yo la verdad estaba pensando llegar directo a la historia de los 300 hombres, pero me quedé estancado aquí con estos 2 versículos y los he meditado y los he disfrutado mucho. Pero antes de leer los versículos, las personas que me conocen de cerca saben que no me gusta la confrontación. Trato de evitarla lo más posible. Y tiene sus pros y tiene sus contras también el tener una personalidad así. Pero recuerdo que cuando estaba en Chicago en una oportunidad, en mi tiempo personal de oración, me vino a la mente una persona que había llegado un par de ocasiones a la iglesia y luego ya no llegó más. Y esa mañana me vino a la mente y entonces dispuse a orar por él. En la noche tuvimos un estudio bíblico y ya casi cuando el estudio bíblico estaba finalizando, esta persona se asomó ahí y saludó. Yo lo invité a pasar adelante y le dije, qué gusto tenerte por acá, y pude decirle, estaba orando por ti, porque era la verdad. Esa mañana había estado orando por él. Al terminar el estudio bíblico, me pidió hablar conmigo.
Entonces fuimos a mi oficina allí en la iglesia. Y es una persona de un carácter intenso. Cuando me empezó a contar su situación, de repente mi corazón empezó a latir más deprisa. Y empecé a sentir, debes decirle esto, esto y esto. Y yo dije, oh, pero eso es ofensivo. Eso, no sé si yo puedo hacerlo. ¿Y qué tal se enoja? ¿Qué tal se pone violento aquí? Y seguí escuchando o tratando de escuchar todo lo que él me estaba diciendo. Y era el Espíritu del Señor que estaba poniendo en mí, tienes que hacer esto. Entonces lo interrumpí y le dije, perdón, hermano, siento decirle algo. Y empecé a decir lo que tenía que decir. Y yo ya me estaba esperando una reacción violenta o una ofensa. Y el hombre me vio y abría los ojos cada vez más mientras mis palabras estaban saliendo de la boca. Y repentinamente empezó a llorar y cayó en sus rodillas ahí en la oficina y empezó a clamar al Señor por misericordia. Y tuve la oportunidad de arrodillarme al lado de él, orar por él y orar con él, para que esta vida fuera reconciliada con el Señor y Salvador Jesucristo. Luego él comenzó a asistir regularmente a nuestra congregación y se convirtió en una bendición para nuestra iglesia y para mi familia personalmente. Ese momentito yo supe, no fueron mis fuerzas, no fue mi sabiduría, fue el Señor obrando. Y es de esos momentitos de los que quiero hablar el día de hoy. En Jueces 6, 33, 34 dice, poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Quiero centrarme en esta frase. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Esa palabra se apoderó, esa frase se apoderó. En hebreo, cuando fui a estudiar en el original, se resume en la palabra lavash. Y lavash quiere decir como vestirse con. Entonces lo que está diciendo aquí es, Gedeón se vistió con el poder del Espíritu, pero lo que en realidad está diciendo es que Dios vistió a Gedeón, así sería, vistió a Gedeón con el poder del Espíritu, se apoderó de él. Y entonces ya no fue Gedeón actuando en sus propias fuerzas, sino fue Gedeón actuando en el poder de Dios. Y actuando en ese poder de Dios es que tomó el cuerno, dice la Escritura, tomó el cuerno de carnero y lo hizo sonar y convocó a los israelitas para la batalla. Ahora, levantar el cuerno y tocar el cuerno para convocar a la batalla es una cosa que Gedeón podía haber hecho en sus propias fuerzas. Pero sin embargo, cuando lo hizo con el poder del Espíritu Santo, esa misma acción fue el inicio de la gloria del Señor manifestándose para Israel. Me pregunto qué hubiese pasado si Gedeón no espera ese empoderamiento de parte de Dios para tocar el cuerno. Estoy seguro que el resultado no hubiese sido el mismo, porque hubiese sido un Gedeón actuando en sus propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Ese lavash de Dios que vino sobre la vida de Gedeón fue el que le permitió cumplir la proeza que Dios lo estaba llamando a cumplir. Y eso me hace pensar en nosotros, mi amigo, mi amiga, que me estás viendo en este momento. ¿Estamos actuando en nuestras propias fuerzas? Aún para hacer el ministerio, ¿estamos actuando en nuestras propias fuerzas? ¿O estamos actuando en el poder de Dios? Es una pregunta desafiante y me ha servido para autoevaluarme mucho. Porque siendo una persona que me gusta el ministerio, me gusta estar sirviendo al Señor, predicando, dirigiendo alabanza y tantas cosas más, muchas veces vienen a mí proyectos que empiezo a trabajar en mis propias fuerzas y no en el poder de Dios.
Y con el tiempo he visto la diferencia tan marcada de cuando un proyecto está caminando en el poder de Dios y cuando un proyecto está caminando en mis propias fuerzas. El que va caminando en mis propias fuerzas termina rapidito y muchas veces termina en un fracaso. Ahora, algo que me llena el corazón es que Dios está deseoso de empoderarnos. Él quiere vernos como personas de éxito por medio del poder de su Espíritu Santo. Ese lavash de Dios está disponible para ti hoy. Allí donde me estás viendo, allí está el Espíritu de Dios y está dispuesto a empoderarse de ti. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a dejarte empoderar por el Espíritu de Dios? Sé que la respuesta más lógica es que me vas a decir sí. Hay algún hermano que está diciendo amén. Pero evaluémonos un poquito más. Estar dispuesto implica más que solo la disposición a hacerlo, implica una acción. ¿Qué medidas has tomado en tu propia vida para dejar que el Espíritu de Dios se apodere de ti? ¿Has hecho como Gedeón? ¿Has vencido tus temores para caminar en obediencia a lo que el Señor te ha mandado hacer? ¿Has derribado los altares paganos en tu corazón? ¿Y te has colocado en el camino, en el sendero del propósito de Dios, aunque esté fuera de tu zona de confort? Mira, cuando tenemos ese altar apropiado al Señor, como hablábamos la semana pasada, nuestra conexión con Dios se incrementa. Su voz se hace más clara para nosotros. Y poco a poco los deseos de Dios se van convirtiendo en nuestros deseos. Y nuestros propios deseos van quedando de lado. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo tiene toda la libertad de venir y apoderarse de nosotros para hacer que su propósito se cumpla. Este lavash de Dios viene sobre ti para cumplir el propósito de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios viene sobre ti para que puedas ser el hombre de Dios y la mujer de Dios que Él te ha llamado a ser. Eres investido, eres vestido, si quieres, eres vestido con el poder de Dios para hacer cosas que sin el poder de Dios sería imposible para ti hacer. ¿Sí me entiendes? Recibes ese poder de Dios para hacer cosas que sin el poder de Dios sería imposible hacer. No todos tenemos la misma función. No todos vamos a recibir ese lavash para el mismo propósito. Pero cuando lo recibamos, sabemos que el propósito más grande se va a cumplir, el propósito de Dios. Quizás tú estás necesitando un lavash para poder ser la mamá que Dios te ha llamado a ser en tu casa, en tu hogar. Dios quiere apoderarse de ti para que puedas ser esa mamá que guía a sus hijos en los senderos del Señor. Quizás Dios te está llamando a ti o estás necesitando un lavash para ser ese padre de familia que necesitas ser, para ser ese hombre de Dios en tu hogar, en tu casa. El poder de Dios está disponible para ti hoy. Me llena mucho, me conforta mucho este versículo, Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Dentro de una semana vamos a estar celebrando el domingo de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios llenó a la iglesia por primera vez en la historia, que vino como un viento fuerte. Quizás esta semana pueda ser tu Pentecostés. Quizás esta sea la semana en que el Espíritu de Dios va a soplar sobre ti y te va a llenar de poder para ser el hombre o la mujer que Dios te ha llamado a ser. Vas a iniciar tus negocios guiado por el poder de Dios. Vas a poder trabajar guiado por el poder de Dios. Vas a poder vivir tu vida en tu hogar guiado por el poder de Dios. Vas a poder hacer ministerio guiado por el poder de Dios. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Yo digo: Señor, en mi vida, guárdame de seguir haciendo cosas en mis propias fuerzas y permíteme actuar solamente en tu poder. Es un reto diario el morir a nosotros mismos, el derribar
cualquier altar que se esté levantando en nuestros corazones y poner un altar apropiado para Dios. Es un reto, pero vale la pena. Vale la pena. Y Dios mismo, por medio del poder de su Espíritu, te ayuda a derribar esos altares. Y te ayuda a construir un altar apropiado para Él. ¿Estás conmigo? Oremos a Dios. Padre, muchísimas gracias, porque tu palabra nos ha hablado hoy y hemos podido aprender acerca de ese lavash, ese empoderamiento, Señor, que recibimos de parte tuya. Te pido, Señor, que podamos caminar en Él diariamente. Que cada paso que demos no esté guiado, Señor, por nuestra sabiduría, sino esté guiado por el poder de tu Espíritu Santo. Oro por mi amigo, mi amiga que me está escuchando en este momento, que me está viendo en este momento, Señor. Y te pido que allí donde está, en este instante, tú le llenes con tu poder. Señor, que ahí donde las lágrimas están corriendo por su rostro, Señor, tú traigas sanidad a su corazón y le llenes de ese poder que sobrepasa entendimiento, Señor. Te pido que podamos vivir unas vidas plenas en ti, Señor. No viviendo para nuestros sueños, sino viviendo para tus propósitos. Gracias por lo que hoy estás haciendo, Señor. Te amamos, te adoramos y te entregamos lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.